Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días, mis queridos radio oyentes. Una vez más en este su programa Medicina al Día, que con mucho placer el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián les brinda a todos ustedes los martes y jueves a esta misma hora. Así que estamos con ustedes de nuevo. En el día de hoy, pues no tendremos a la licenciada Vivian Feliciano porque está en gestiones, así que tendré yo que tomar el mando en el día de hoy. Y con un tema que realmente les va a interesar muchísimo a todos ustedes que me están oyendo, y es que hoy vamos a tocar el tema de la vacunación. La vacunación es un tema hoy por hoy muy candente porque hay movimientos ya bastantes grandes que dicen que la vacuna está haciendo daño, que las personas no se deben vacunar. Y otro grupo que realmente pues está a favor de la vacunación y que pues plantea los beneficios de la vacunación, etcétera. En el día de hoy pues yo voy a empezar a decirle a ustedes más o menos la historia de la vacunación, cómo empezó y qué es realmente la vacunación, porque muchas veces ustedes pues no tienen conocimiento de qué realmente es lo que se hace cuando se crea una vacuna. De hecho, tenemos que saber que ha habido enfermedades como la viruela y como el mismo polio, que prácticamente la viruela se erradicó completamente, el polio se ha erradicado casi completamente, solamente en Afganistán y Pakistán, en esas áreas todavía se dan casos de polio, pero básicamente el 98% de la población del mundo entero, pues ya está protegida por esta enfermedad. Así que tenemos que la viruela, de hecho, fue la primera vacuna que se hizo, la primera vacuna que se creó debido a una persona muy importante, un médico muy importante que se llamaba Jenner, y que este médico en ese tiempo, la viruela, tenía una mortalidad enorme, eran miles y millones de personas que morían de viruela. Y él observó que las personas que cuidaban vacas, ganado, y que a este ganado le daba la viruela, esas personas no le daba la viruela. Y entonces él empezó a observar qué podía ser la causa de esto. Y se le ocurrió en una de sus experimentos coger un poco de la viruela, de la lesión de la viruela, eh, y inyectársela a una persona. Y se dio cuenta que definitivamente esa persona no padeció la enfermedad. Y así sucesivamente empezó entonces a inocular de la misma lesión de la viruela a otras personas, y cada vez que hacía este procedimiento, pues estas personas no padecían de la enfermedad. De hecho, tenemos que
Para que ustedes tengan una idea, en esa época se murieron 300 millones de personas de viruela, 300 millones de personas. Y con la perspicacia y la habilidad y la iluminación de este médico, se pudo crear la vacuna de la viruela. Entonces, es obligatorio que nos pongamos a decirle a ustedes qué realmente es la vacuna y cómo es que se produce. La vacuna, cuando él empezó a hacer estos experimentos con personas, pues lo que le inoculaba, lo que le ponía a las personas era una cantidad mínima de la lesión, ¿verdad? De una vaca que esta persona se le inyectaba y solamente le daba una viruela, una lesión, y eso era todo. De hecho, pues, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que cuando él hacía ese procedimiento, lo que pasaba era que él estaba inoculando una pequeña cantidad del virus que estaba causando la enfermedad. Y eso básicamente es lo que es una vacuna. Cuando usted lo vacunan del polio, por ejemplo, pues lo que le están dando es una mínima parte de la enfermedad del polio. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo, como lo hacían antes en este caso? Pues lo que hacían era que inoculaban el germen del polio en un huevo, que casi siempre eran huevos de pato, y entonces de ese huevo transportaban el germen a otro huevo, y cada vez que hacían este procedimiento, el virus se iba debilitando. Y llegaba un momento en que después que usted hacía esto varias veces, ya lo que tenía era un virus debilitado, atenuado. Y entonces, pues, cuando el virus alcanzaba este estado, pues ya era apto para la vacuna, porque ya cuando usted le inyectaban el virus, era un virus debilitado que no le causaba la enfermedad. Pero sí era importante que aunque no le causaba la enfermedad, le producía los anticuerpos en contra de esa enfermedad. En otras palabras, eso es lo que es la vacuna. La vacuna se le inocua, se le inyecta a ustedes el germen atenuado, debilitado, y el cuerpo empieza a producir anticuerpos o defensas en contra de esa enfermedad, y ahí es que tenemos la protección que tenemos con las vacunas. Para que tengamos una idea, hay más o menos 40 clases de vacunas que más o menos cubren 25 tipos de enfermedades. Y se supone que las vacunaciones evitan que 3 millones de personas se mueran al año. O sea, tenemos esas estadísticas donde nos dicen que si las personas no se hubieran vacunado, hubiesen muerto 3 millones de personas al año. Y la mayoría de estas personas serían niños. Así que tenemos, por ejemplo, la vacuna del polio, como les decía, que ya se erradicó en el 99% de los casos. Y la del tétano es otra que ya en el 80% de los casos, o sea, en el 80% de la población mundial, se ha erradicado, igual que la de difteria y tosferina y de la de meningitis, que esa es la trivalente, esa es la vacuna que le ponen a ustedes, que tiene 3 enfermedades representadas en esa vacuna, y ya en el 95% de la población del mundo ya se han erradicado estas enfermedades. Y últimamente, pues, una de las últimas vacunas que se ha producido es la que produce el papiloma, que es una enfermedad que da en muchísimas mujeres y hombres,
y que puede ser, ¿verdad?, propagado por el contacto sexual. Y este papiloma ya se ha eh, probado hasta la saciedad que es una causa importantísima para el desarrollo del cáncer. Así que dentro de las vacunas, de las últimas que se han producido ha sido esta. Esto quitando o haciendo la excepción de las últimas vacunas que ustedes saben que han sido las de el COVID, y que esto pues es un tema que vamos a discutir posiblemente en el otro programa que demos, porque el tiempo tal vez no nos va a dar. Y es un caso bien interesante el discutir la vacuna del COVID, porque en este momento ha causado muchísima controversia esa vacuna. Así que ya la discutiremos con más tiempo en otro programa. Y en este caso, en que nosotros estamos ya hablando del comienzo de las vacunaciones, etcétera, pues se han dado muchas campañas de vacunación, inclusive cuando se creó la vacuna de la viruela, se propagó por el mundo entero un movimiento para vacunar a las personas en contra de la viruela. Y es bien característico el hecho de que en esa ocasión eh, fue una expedición que se hizo a muchísimos países de Latinoamérica, ¿verdad? Empezaron por España y después fueron a Latinoamérica a vacunar. Y entonces lo que hacían era, como todavía no se producían las vacunas, no se conocía lo que eran las farmacéuticas ni nada de eso, pues entonces llevaron un número de niños que ya habían sido vacunados y que tenían la lesión de la viruela. Y entonces de ahí, de esos niños, se extraía la vacuna que se iba a inyectar. Es muy característico el hecho de que en esta ocasión, pues, usaban una persona para que esa persona fuera la que diera la muestra de la vacuna para vacunar a otras personas. Así que en esta ocasión lo hicieron así. Eh, tenemos también que en el siglo XIX, pues empezaron a desarrollarse muchísimas otras vacunas y personas que ustedes han oído muchísimo, como Les Pasteur en París, que fue el que produjo la vacuna del polio, y vino entonces otras vacunas, y en ese última mitad del siglo XIX, pues que vienen a jugar el juego de la medicina, las farmacéuticas. Entonces ya se empezaron a crear estas vacunas a otro nivel, ¿verdad? Ya no era necesario estar pinchando el que tenía la lesión y entonces transmitírsela a otro, sino que ya se hizo en el laboratorio de la farmacéutica la vacuna, y entonces se produjo en masa, y entonces pues pudieron este, beneficiarse muchísimos millones de personas en esta situación. Así que esa fue más o menos el desarrollo de la vacuna. Después el doctor Salk, yo me acuerdo más o menos que fue una persona que hizo muchas investigaciones en la vacuna y fue el que creó la vacuna oral del polio. O sea, yo me acuerdo, y todavía yo creo que se usa ese método donde se le ponen un par de gotitas en la boca y ya esto está vacunado. No es necesario, no era necesario entonces inyectarlo. Principalmente los niños, que ya ustedes saben que le tienen mucho miedo a las inyecciones, aunque tenemos el ejemplo de muchísimos adultos que le tienen más miedo que los mismos niños a la aguja. Pero aquí tenemos pues el desarrollo de lo que es la vacunación y qué hicieron estas vacunas en beneficio
de la población y erradicaron muchísimas enfermedades que definitivamente acababan con media humanidad. Y en eso, pues, como le decía, estamos hablando de la viruela y de el polio y de la meningitis y de todas esas otras enfermedades que realmente tenían un significado grande en la mortandad y en la morbilidad de los pacientes. Cuando hablamos de morbilidad es que el paciente no se muere, pero como consecuencia de esa enfermedad, pues tiene, ¿verdad?, unos resultados negativos en su organismo, como por ejemplo en el caso del polio, pues hay personas que le da el polio de una forma o le daba polio de una forma que podían llegar a la muerte, pero la mayoría de ellos lo que se quedaban eran con problemas de sus extremidades, etcétera. Así que en este momento vamos a una pausa y después continuaremos con este tema de las vacunas. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento. Muy buenos días, mis queridos radio oyentes, una vez más en este su programa, Medicina al Día. Quien les habla, el doctor Eduardo Rodríguez, desde la institución que nosotros tenemos en San Sebastián, la Policlínica del doctor Eduardo Rodríguez, que realmente les da a ustedes los servicios más completos en todo el área respecto a la medicina, en donde nuestros departamentos de emergencia, rayos X, laboratorio y clínicas externas, pues le dan todo el servicio que realmente usted necesita, además de contar con la farmacia Santa Rita, que es una farmacia de comunidad que les da todos los servicios que usted necesite, incluyendo los servicios de entrega a domicilio de los medicamentos. Eh, en, en el pueblo de Quebradilla, pues también tenemos la clínica Shalom, la política Shalom, que les da más o menos el mismo tipo de servicios que le damos acá en San Sebastián. Allá en Chalón, en Quebradillas, pues tenemos también nuestra sala de emergencia con un horario similar al de nosotros, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y los de lunes a domingo. Y también pues tenemos estos servicios de radiología y de laboratorio en los fines de semana también, donde usted, si no se ha podido hacer sus pruebas durante la semana, puede venir o aquí en San Sebastián o en Quebradilla a hacerse esos estudios que se le mandan en los rayos X o en los laboratorios. Pues continuando con el tema que ya habíamos iniciado, que era el tema de las vacunas, es importante saber que entonces
una vez se empezaron a producir las vacunas a nivel de las farmacéuticas, pues también se empezaron a crear instituciones de salud a través de todo el mundo, donde estas instituciones, su papel principal era el proveer las vacunas a todos y cada uno de los rincones del mundo y tratar de que llegasen principalmente a aquellos pueblos, ¿verdad? Que su situación económica no era la mejor y que en este caso, pues, estas instituciones proveían la vacuna, porque en muchos casos algunas de estas vacunas costaban, ¿verdad? Bastante. Tenían, que digo, comparativamente, ¿verdad? Con esos pueblos, como por ejemplo en África y en la misma Asia, donde muchísimos de esos pueblos no tenían la capacidad para comprar esas vacunas, pues estas organizaciones se dedicaban a eso. Y entonces en el 48 también se creó la Organización Mundial de la Salud, que esto era ya una institución que bregaba con la salud a nivel mundial. O sea, ya no era una cuestión de que en cada país se desarrollara un tipo de medicina y unas opiniones y cómo llegar, ¿verdad?, a el tratamiento de estas enfermedades, sino que ya teníamos esta organización mundial que más o menos dictaba las pautas de cómo era que se debía de manejar las enfermedades y hasta el día de hoy es una de las que ha contribuido a que, por ejemplo, en el caso del COVID, hubiese unos controles y hubiese una diseminación de la vacuna a un grado que nunca se había visto. Y esta Organización Mundial de la Salud es una de las que tiene la encomienda de precisamente hacer este control, no solamente a nivel de las vacunas, sino a nivel también de todos los asuntos de salud. Debemos recordar en que en ese tiempo estas personas que empezaron a desarrollar las vacunas se vieron con un sinnúmero de contratiempos y que realmente hicieron un esfuerzo sobrehumano porque en esos tiempos pues no habían las facilidades que hay hoy en día, ¿verdad? Inclusive, como les digo, ni siquiera en muchos casos se había desarrollado las farmacéuticas o la industria farmacéutica donde se hacía más fácil ¿verdad? El producir estas vacunas. Y de hecho hay personas que debemos en un momento dado por lo menos acordarnos cuando oigamos su nombre como Jenner, que fue, como les dije, el que produjo la primera vacuna y fue la vacuna de la viruela. También tenemos a un Behring de Alemania, que fue el que desarrolló el tétano y la difteria. Hubo uno que se llama Calmet, que este fue el que desarrolló la vacuna contra la tuberculosis. Como les dije, Salk fue el del polio y vamos a ver que Sabin fue el del polio oral. Así que tenemos que eh, hacer honor a estas personas que hicieron ese sacrificio y que descubrieron este tipo de tratamiento que revolucionó el mundo entero. Porque simplemente con esta vacuna ya usted se podía librar de todas estas terribles enfermedades que acababan con media humanidad. Eh, y ellos, pues, de hecho, no se les hizo fácil. Todavía hoy en día, pues, ha habido problemas con la producción de ciertas vacunas para ciertas enfermedades. O sea, que no se crean ustedes que aún con los métodos científicos tan adelantados que tenemos, todavía hay dificultad en producir algunos tipos de enfermedades, vacunas para ciertas enfermedades, como por ejemplo el del ébola. Yo no sé si ustedes saben que esa enfermedad hace unos años atrás, pues se hizo
unas manifestaciones alarmistas de que el ébola, que esa enfermedad que estaba en África hacía muchísimo tiempo y que se estaba transportando, o sea, se estaba dispersando a Estados Unidos y a Europa, etcétera. De hecho, eso fue una alarma falsa. No fue así, pero una de las cosas que podemos poner como ejemplo es la vacuna del ébola, porque después de 17 años fue que pudieron producir una vacuna que todavía hoy en día no se sabe a cierta si realmente a ciencia cierta si ha tenido efectividad. Así que esto no es una cuestión de ustedes creerse que hoy en día pues vamos a hacer una vacuna para todo. De hecho, ustedes saben que todavía hoy en día no se ha podido desarrollar una vacuna parecida. Y esto es bien importante porque se han gastado billones de dólares tratando de producir esa vacuna parecida y no se ha podido. Inclusive, en un momento dado se empezaron a hacer estudios y empezaron a producir un tipo de vacuna que después la tuvieron que suspender porque primero no tenía la efectividad que ellos se creían y segundo que tenía sus efectos secundarios. Una de las cosas que también están tratando de desarrollar es una vacuna para el cáncer. Y en esto pues también se han gastado una cantidad de billones de pesos y hasta este momento pues no se ha podido desarrollarlo. Aunque precisamente esta semana el presidente de Rusia, Putin, anunció que Rusia estaba ya al borde de producir la vacuna para el cáncer. O sea que él anunció que los rusos están muy adelantados en el desarrollo de la vacuna del cáncer y que es cuestión, me imagino yo, de poco tiempo que podamos tener una vacuna para el cáncer. Eso sería uno de los descubrimientos más grandes en los últimos tiempos y sería un impacto terrible en nuestra población porque ustedes saben que el cáncer es una de las enfermedades principales de muerte a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico ni en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y si se desarrollara una vacuna contra el cáncer, eso sería un hito, sería una cuestión que tendríamos que celebrar todos y cada uno de los seres humanos en esta tierra. Así que esperamos que los rusos puedan desarrollar lo más pronto posible esta vacuna. Eh, hemos tenido, de hecho, una de las cosas eh, que ha afectado la percepción que las personas tienen de la vacuna es que pues no nos acordamos muchas veces de lo que realmente estas vacunas nos han librado. Y podemos poner el ejemplo de la fiebre española. Esta fue una de las cosas que eh, más perjudicó a principios del siglo eh, el flu, que se desarrolló en España y se propagó a través de todo el mundo entero y que causó la muerte de 40 millones de personas. Y esto pues no se le ha dado mucha publicidad, pero así fue. Y tenemos que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente cuando empecemos, ¿verdad?, a evaluar las vacunas. Eh, una de las cosas que la vacuna hace, pues aumenta la expectativa de vida, porque en en todo el mundo entero, la expectativa de vida era muy baja. De hecho, casi siempre rondaba en los 50 años, era lo más que la gente duraba, comparativamente con ahora que estamos prácticamente en los 80. Y una de las cosas que podemos sí eh,
añadir es que la vacunación ha sido una de las causas por las cuales la gente ha aumentado su expectativa de vida. Así que es bien importante eso. Ya, por ejemplo, en el segundo de los programas que demos, pues vamos a empezar a de lleno discutir el problema actual, que es el problema de las vacunas del COVID. Y discutir también ese movimiento de personas que se ha desarrollado a nivel de todo el mundo y que se están oponiendo a las vacunaciones. Así que vamos a discutir esto con más detenimiento, porque una de las cosas que tenemos que saber es que la vacuna del COVID fue una vacuna creada de una forma diferente a lo que hasta ese momento se hacía para crear todas las vacunas. Así que por eso mismo es que tenemos una situación donde se está alegando que ha habido muchos efectos secundarios malos, ¿verdad?, que ha causado esta vacuna, y por eso es que vamos entonces a dejar para el próximo programa discutir todas estas cosas de la vacunación. Así que es bien importante pues que ustedes sepan que estamos aquí en su Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria o la Clínica del Dr. Rodríguez para darle el servicio que ustedes quieran. Siempre consulten con su médico todo y cada una de las dudas que ustedes tengan y saber que estamos aquí para servirle. Que Dios me los bendiga a todos. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Hemos llegado a la parte final de Medicina al Día con el Dr. Rodríguez. Te esperamos en nuestra próxima edición desde las 10 de la mañana por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.